Desafortunadamente esto del contrabando se sabe, ¿no? Ya vemos que al lado en el Suchate, ahí por Tapachula, por todos lados, todos estos puntos ciegos que le llaman o porosos, pero todo el mundo lo visualiza, todo el mundo lo mira y realmente como que no se logra hacer algo importante. La reforma fiscal, doctor. Esta reforma fiscal no es nueva, viene caminando hace mucho tiempo, incluso durante su periodo esto fue un tema que estuvo en debate, estuvo en el Congreso, no llegó a aprobarse. Entiendo que pues había habido trabajo previo de grupos, el grupo de los 40, el grupo promotor, en fin. Pero al fin pues tenemos actualmente una reforma tributaria que está funcionando. ¿O no está funcionando, doctor? ¿Cuál es la situación actual de esa reforma tributaria? Yo creo que está comenzando a ser implementada, ¿no? Yo creo que todavía hay que darle tiempo a esta reforma para que funcione bien. Ya hablábamos ahora precisamente de lo que limita el posible impacto de una reforma, como es un aumento del contrabando o es una administración tributaria débil, ¿no? Entonces creo que en la medida que se pudiera ir combatiendo más el contrabando, fortaleciendo la administración tributaria, podría tener mejores efectos esa reforma. Hay que tomar en cuenta que se debilitó en parte en comparación con lo que se había originalmente presentado, ¿no? Hubo algunos pasos para atrás en relación a, por ejemplo, al tema de vehículos y algunas características, hay que no entrar del impuesto sobre la renta, pero yo diría que no es el momento ahora de estar pensando en reformas tributarias ni fiscales, ¿no? Yo creo que ahora el tema es fortalezcamos la administración tributaria, seamos realistas con los ingresos que tenemos, y centrémonos en la calidad del gasto público, ¿no? Porque además, ¿cómo vamos a estarle pidiendo a la población guatemalteca que pague más impuestos con todas estas tremendas acusaciones y evidencia, ¿no?, de corrupción que se refleja en particular en el tema de las compras y contrataciones que se realizan en condiciones de excepción, ¿no?, donde no hay un concurso abierto, sino que simplemente se compra con el agente X o Y sin ningún proceso que asegure que realmente esos son los bienes que se necesitan al mejor precio. Claro, y lo malo de eso es que realmente ilegales no son, inmorales sí lo son, pero obviamente eso hay que limitarlo, porque nosotros vemos casi que el 90% de las compras de algunos ministerios, por lo menos en los últimos tiempos, son a través de esa excepción, pues, ¿no? Y eso no lleva, como usted dice, a que exista una confianza del guatemalteco. Tampoco justifica, digamos, que se diga no paguemos impuestos, porque no es así. Pero explica por qué muchas personas eso no quieran contribuir. Pero ¿qué haríamos con la corrupción verdaderamente, doctor? ¿Qué piensa usted que serían los pasos importantes para ir parando esa corrupción? Porque ya ve que existen normas contra compras por excepción, pero se producen y se hacen totalmente impunemente, por así decirlo, se hacen ad liberum, ¿verdad? Pero ¿cómo se podría evitar que eso sucediera? Bueno, yo comenzaría por el tema de las compras por excepción, ¿no?, de limitarlas severamente, solo a casos realmente de emergencia nacional, ¿no?, en caso de un terremoto o algo así que realmente hay que comprar rápidamente, ¿no?, y limitar todas las demás. Yo creo que aquí hay que crear confianza. En Guatemala es uno de los países de América Latina donde más desconfianza hay en relación al Estado, ¿no?, y esto es una de las causas. Entonces, esa sería una de las razones. Otra es el tema de las ONGs. Ahí vemos cómo el Congreso todavía trató de meter la contratación de ONGs en relación a los gastos de las, ¿cómo se llama?, los consejos departamentales de desarrollo, ¿no? Eso afortunadamente después se paró, lo paró la Corte de Constitucionalidad, pero vemos que siempre hay esa tendencia. Entonces yo creo que ahí también hay que cortar ese tema de la contratación de ONGs de manera definitiva en todos los sectores. Luego está el uso de estos fondos que se llaman fondos en fideicomiso, ¿no?, que no todo el mundo sabe exactamente qué son. En realidad son fondos, son cuentas en los bancos privados, ¿no?, donde se colocan recursos públicos y donde se utilizan de manera libre, ¿no? Y esos fondos en fideicomiso han aumentado tremendamente y se abusa, y entonces no están sujetos a una rendición de cuentas, a un control. Entonces yo creo que ahí también hay que limitar severamente el uso de ese tipo de fondo de fideicomiso, ¿no? Y es un tema que siempre se trata, pero como que no se logra llegar a tomar esas medidas. Sí. Naturalmente que al final de todo esto que estamos hablando, termina en que Guatemala hablamos de un 4% de crecimiento, mencionaba usted, ¿verdad?
Pero ENADE, por ejemplo, en el año 2012 mencionaba que por lo menos debía de crecer Guatemala un 6.3% en los próximos 10 años para poder llegar a una reducción de la pobreza. Guatemala actualmente, según reportes de FAO recientes, hasta habíamos aumentado la pobreza en vez de disminuirla, o había disminuido muy poco, ¿verdad, doctor? Pero, ¿cómo hacemos para estimular ese crecimiento? Porque obviamente al final eso termina siendo el verdadero motor que va a ser el cambio. Sí, incluso el tema fiscal depende mucho de eso, ¿no? Si hay una economía que crece fuertemente, se generan más ingresos. Bueno, aunque como vimos en este caso reciente, no, ¿verdad? Pero sí, uno esperaría que sí creciera más la economía de Guatemala. 4% no es suficiente y creo que ese dato de nada que usted da es correcto, ¿no? En el sentido que necesitamos crecer a ese tipo de tasa para realmente cubrir las necesidades de la población en general, porque tenemos una población que está creciendo muchísimo, es la que más está creciendo en América Latina, ¿no? Y lo que pasa es que no hay suficiente inversión en Guatemala, entonces no permite generar suficiente empleo. Es un dato, solamente un dato para no entrar a muchas estadísticas, el coeficiente de inversión de Guatemala, que es la proporción de la inversión en el total de la producción nacional, es del 15%, ¿no? O sea que del total de la producción nacional, 15% se dedica a inversión. En países como Chile o Colombia es 28%, ¿no? Perú 35%, países asiáticos llegan hasta 40%. Estamos totalmente lejos de eso, ¿no? Necesitamos mucho más inversión. Y no es la inversión grande de las grandes empresas, yo creo que es la inversión de la pequeña y mediana empresa, las inversiones de las cooperativas, bueno, sí, de algunas grandes, de alguna inversión extranjera también, pero no ayuda la inseguridad, no solo la inseguridad física de la gente, la inseguridad jurídica, con una amenaza de la independencia del Poder Judicial, no ayuda tampoco todo el tema de ausencia de infraestructura muy débil, y luego no ayuda a un tema quizá más económico, que es el tema del tipo de cambio, ¿no? Que tenemos un quetzal que es vale demasiado en términos del dólar. Llevamos ya no sé cuánto tiempo, como el 7.5 por dólar, ¿no? Ahorita creo que 7.60, 7.70 sí, por ahí. Entonces, y esto significa que uno puede conseguir con quetzales muchos dólares, ¿eh? Y facilita entonces invertir afuera de Guatemala, porque si yo puedo conseguir muchos dólares, puedo comprar instalaciones, puedo invertir afuera. También facilita importaciones baratas, porque yo por cada dólar pago pocos quetzales, ¿no? Entonces facilita esas importaciones. Hace más difíciles las exportaciones. Y todo eso para mí que no facilita la inversión en particular para producir exportaciones ni para producir bienes que compiten con las importaciones. Y más bien conduce a la inversión a que se dirija a sectores residenciales, al comercio y no a sectores que realmente dinamicen la economía guatemalteca. Entonces yo creo que usted ha dado ahí en el clavo en el sentido de que el tema de crecimiento es otra de las dimensiones. Claro, básicas. Porque creo que usted mencionaba ya el crecimiento de la población que anda por 2.5% y como bien lo señala, de los más altos de América Latina. Y el crecimiento económico, pues no es de los más bajos, pero no es el ideal todavía, ¿verdad? Por ejemplo, en el asunto del dólar y el cambio, pues siempre hay quienes tienen una opinión diferente, quienes piensan que bueno, que ahorita está barato el dólar porque vienen más baratas las importaciones, ¿no? Y pues claro, el exportador dirá, pero me están pagando menos quetzales por mi exportación. Pero sí, como usted bien lo señala, hemos estado más o menos entre el 7.60, 7.70, creo que este año no ha llegado al 8 ni el año pasado. Y eso pues para unos les suena bien, para otros les suena mal. Pero a mí me preocupa más en realidad esa parte de la inseguridad cívica, jurídica, certeza de que el inversionista venga y no le cambien las reglas de la noche a la mañana, doctor. Porque sí, eso es mucha queja. Hablando de la inversión extranjera directa, el señor presidente de la República recientemente pues comentaba que ha venido incrementando en una forma significativa. Y sin embargo es menor, por ejemplo, la inversión extranjera directa que hablaba como de, no me recuerdo, 1.200 millones, por ahí 1.300, es menor que en otros países de la región, por ejemplo, menor que en Nicaragua, menor que en Costa Rica
obviamente. Que son más pequeños, además. Es que sí, que son más pequeños y obviamente aquí influyen los mismos factores definitivamente, doctor. Sí, y creo que eso también incide en parte de la conflictividad en Guatemala, ¿no? Y es que parte de esa inversión además se orienta a sectores que son muy conflictivos, ¿no? Y no es que yo esté en contra de la minería, ¿no? Pero hay que saber cómo manejar los conflictos y también consultar a las comunidades, ¿no? Y creo que eso ha faltado bastante en Guatemala. Entonces la inseguridad, la conflictividad, una imagen de país que no necesariamente es positiva, ¿no? Y entonces tenemos países como Costa Rica, donde incluso se prohibió ya invertir en minería, ¿no? Que tiene una inversión extranjera directa mucho mayor que la de Guatemala. Claro, ellos han hecho un esfuerzo muy grande por captar turismo, han impulsado, pues, digamos, la parte ecológica, la parte verde, ¿no? Recientemente hubo una delegación, estuvo la señora Presidente Bachelet acá en Guatemala, una presentación de empresarios y gente de gobierno y hablaban de la minería en Chile, que la minería en Chile constituye una gran mayoría, diría yo, de lo que son sus exportaciones. Pero en realidad cuando estaba oyendo yo la presentación, miraba las áreas mineras en Chile, exacto, que son áreas desérticas en gente. el área de Iquique, Arica, Copiapó, contra lo verde nuestro, pues entonces dice uno, a ver, no tendrán razón los hermanos costarricenses de hacer esto. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, yo creo que es un tema de diálogo y realmente creo que tiene que ver con toda la función del Estado en regular la inversión, la relación del Estado con el sector privado en particular. Y lleva al primer tema que planteábamos cuando comenzábamos esta entrevista, ¿no? ¿Cuál va a ser cómo vamos a renovar ese Estado para que Guatemala ya no esté a la deriva, ¿no? Tenemos que ser muy claros hacia dónde vamos, pero tiene que ser basado en un conjunto, una visión más o menos compartida, ¿no? Y yo creo que en eso no lo tenemos ahora. Yo creo que en Guatemala la conflictividad se extiende casi que a todos los sectores, doctor, porque las que más vemos son las conflictividades mineras, por ejemplo, contra las hidroeléctricas, etcétera. Pero aún a niveles más altos prácticamente cuesta mucho que el guatemalteco nos pongamos de acuerdo, porque yo me recuerdo cuando se hablaba de la reforma tributaria y se hablaba de buscar un gran pacto fiscal, y yo creo que al final no logró llegarse a tener un gran pacto fiscal realmente efectivo. ¿Cree usted que sí se logró llegar? Sí, se llegó y se reflejó en un documento, ¿no? Y después surgieron todas estas comisiones que hicieron propuestas. Yo creo que es un ejemplo, ahí tiene sus lecciones positivas, negativas, pero yo terminaría por decir que no hay peor lucha que la que no se hace y que hay que buscar ese diálogo y resolver las diferencias que tenemos. Pues a mí me encantaría, digamos, un día poder platicar con el doctor Edilberto Torres y decirle, mire doctor, salvamos esa situación insalvable, el barco al fin encontró su rumbo. Doctor, ya estamos llegando muy cerca del final del programa. ¿Qué mensaje usted quisiera dejarle a nuestra audiencia el día de hoy? Que estamos frente a un deterioro del Estado fuerte. Entonces, en ese contexto, no es un tema tan importante el tema de las políticas específicas, sino que cómo rescatar que funcione el Estado en su conjunto. Un ejecutivo realmente ejecutivo, un legislativo democrático y un sistema judicial donde el Estado de Derecho esté por encima de todo. Pues muchas gracias, doctor, por lo que ha compartido con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por que nos han acompañado. Y pues coincido con la opinión del doctor que tenemos que volver a un Estado de Derecho en el cual la ley se respete y se cumpla en beneficio de todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.